Entrevistaremos hoy día al diputado Mario Venegas Cárdenas. Él pertenece a la Democracia Cristiana y representa el Distrito 48 de la región de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir a nuestra biblioteca. No, a usted, muchas gracias. El terremoto de febrero pasado golpeó bastante a su distrito. Me gustaría que usted nos hiciera una evaluación de lo que ha sido la labor del gobierno en su región o en su distrito. Efectivamente, particularmente la capital de la provincia, que es Angol, que es la más poblada de la provincia y del distrito al que yo represento, sufrió los mayores daños. En las demás comunas también hay daños, pero no de la magnitud de Angol. Solo algunos ejemplos. El hospital quedó inutilizado. Es el segundo hospital en importancia de la región, el hospital base, donde se derivan desde los hospitales cercanos, Coyipú, Yipurén, Los Sauces, etc. Y además tenemos del orden de unas 1.200 viviendas con daños, 400 al menos destruidas completamente. Todo el casco antiguo de lo que es cercano a la plaza, los centros comerciales, destruidos. Hay muchos lugares en que hay que solo demoler, de manera que es un impacto enorme, además de los problemas que se provocaron en colegios, calles, caminos y puentes y otros daños importantes. Ahora, respecto a la acción del gobierno, lamento tener que decir que a mí me parece, y lo he dicho públicamente antes, la ciudadanía lo sabe, que a mí me parece que se ha operado con lentitud, con poca prontitud y sin construir las herramientas necesarias para dar una adecuada respuesta. Tenemos muchos particulares, por ejemplo, que tienen que demoler sus viviendas y no tienen los recursos para demolerlas, que además son caras. Si bien la ley dice que es responsabilidad del privado, no es menos cierto que hay una urgencia, que es la demolición, y hay otra urgencia, que es posteriormente entregarle alguna alternativa. Del mismo modo han sido afectados muchísimos micro y medianos empresarios. Hay edificios que se destruyeron, locales comerciales que están completamente destruidos, otros como panaderías, locales comerciales, restaurantes, etcétera, que sufrieron daños muy importantes. Y la verdad es que si bien se han implementado algunos instrumentos a través de Corfo, Cercotec, esto no han dado con toda la rapidez. En relación con el hospital, estamos hoy día atendiendo a nuestra población en 2 hospitales de campaña, carpas en el sur donde llueve mucho, que solo tienen la mitad de las camas que teníamos antes del terremoto. Y se nos había prometido por la autoridad un hospital modular mientras se construye el definitivo, porque el propio ministro Mañalich en Angol, en una reunión reciente, estableció que los estudios indicaban que los problemas estructurales que tiene el hospital, que es de la década, se inauguró ahí recién el 70, no hacen factible la posibilidad de invertir ahí. Hay que construir uno nuevo. Y nos han dicho que hoy día ya no hay modular, que solo hay la alternativa de apurar la construcción del definitivo, y esto nos genera problemas muy grandes porque nos significa quedarnos con estos hospitales en carpas. En consecuencia, como digo, este tema, la preocupación es que en el mejor de los casos el compromiso del ministro es que este hospital nuevo estaría hacia finales del 2013, a más tardar en el inicio del invierno del 2014. Entonces estamos teniendo 3 años en que hay una situación bastante compleja para la población, no solo de Angol, sino que de la parte norte de la provincia de Malleco, que se atiende en el hospital, estoy hablando del orden de unos 80.000 atenciones anuales. En consecuencia es un problema muy relevante. Me parece que no sea... Los sistemas que se operaron, como por ejemplo el programa Manos a la Obra, que le entregó recursos a los municipios para que compraran en determinadas empresas como son Sodimac, Heisy y Construmar, no han funcionado porque se quedaron desabastecidos y en consecuencia tenían dinero y no tenían la rapidez para adquirir esos elementos que permitían apoyar a aquellos que están con problemas en sus viviendas. Diputado, usted hizo una campaña
un llamado público, más bien dicho, para la reconstrucción del Hospital de Angol. ¿Cómo piensa usted que podría apurarse esta reconstrucción? Justamente la hipótesis es que si la comunidad de Angol y de la parte norte de Malleco no se organiza y no está movilizada detrás de hacer ver a las autoridades la urgencia de la construcción de este hospital nuevo, nos vamos a quedar en la lista de espera, dado que yo comprendo que la magnitud del daño en la infraestructura de salud a nivel país, en las regiones que fueron afectadas, es enorme. En consecuencia, hay que estar presionando, y yo aquí creo que este es un movimiento ciudadano amplio, transversal, alejado de toda pequeñez y de toda manipulación de carácter político, porque lo que en el fondo es pelear por las pacientes, las personas especialmente más modestas, que son las que necesitan del sistema público de salud. Diputado, pasemos a los temas legislativos. Usted integra la Comisión de Educación. Entonces le pediría que le contara a la gente cuáles son los principales proyectos que se vislumbran para este año. Bueno, tenemos una situación pendiente, un proyecto muy importante que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad de la educación, así se llama el proyecto de ley que viene del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que genera la institucionalidad que hace operativa la LEGE, la Ley General de Educación, que vino a reemplazar la LOCE de larga data. Ahora tenemos un problema de que efectivamente queremos introducir algunas modificaciones a ese proyecto de ley que, como usted sabe, se negocia políticamente y técnicamente y contiene un conjunto de cosas que nosotros consideramos extraordinariamente lesivas para los funcionarios, especialmente del Ministerio de Educación. Por ejemplo, instala conceptos que son propios del Código Laboral, como despedir por necesidades de la empresa. Eso es inédito en el ámbito de lo público, donde una larga lucha ha permitido tener estatutos administrativos, ¿no es cierto?, que son elementos que protegen a los trabajadores. Hay una investigación sumaria, luego un sumario, que son los elementos clásicos que contiene el estatuto administrativo para despedir a un funcionario público. Por otro lado, el concepto de calidad que está contenido en ese proyecto también queremos revisarlo para hacerlo más holístico, más integral, y no solo referirlo a la aplicación de estándares que son esencialmente cuantitativos. El proceso de enseñanza, aprendizaje es un proceso, y de educar, es un proceso bastante más complejo que eso. Y por ahí van nuestras diferencias y hemos estado pidiéndole al gobierno sentarnos a conversar y a dialogar para introducirle algunas modificaciones que hagan factible aprobar ese proyecto que yo, insisto, creo que es bueno para darle esta institucionalidad que hace falta, porque ahí se crea una Agencia Nacional de Calidad, y se crea además una superintendencia. La primera dedicada a hacer seguimiento a los procesos de calidad de la educación, que es la gran demanda. Educación de calidad para los más pobres de este país, porque esta educación es segregadora, es una educación que podríamos encontrar una de muy buena calidad, colegios particulares pagados, una de nivel intermedio, los particulares subvencionados con aporte de los padres, y una educación que en general no tiene buen desempeño, que es la que acuden los niños más modestos, que es la que está en manos de los municipios, por las características propias de esto. Y por otro lado tenemos que crear la superintendencia, que lo que hace es fiscalizar el uso de los recursos públicos que se ponen en los distintos sistemas al servicio de prestar esta función, que es la de cooperar con la función educacional del Estado. Es un tema complejo, es un tema de largo aliento, y en consecuencia ahí hemos estado empantanados, podría decirlo yo, con este proyecto que no ha avanzado. Y hemos visto un par de proyectos menores por estos días, como uno que resolvía el tema de la subvención, medidas especiales para el cálculo de la subvención a propósito del terremoto, ¿no?, que la asistencia. El sistema que tenemos es un sistema que funciona, el aporte que hace el Estado a los colegios tiene que ver con la asistencia promedio, no por la matrícula. Y esto hace que, en general, el sistema municipal conviva con la siguiente realidad. Uno, costos
variables, más bien con tendencia al alza, por producto de la disminución de la matrícula, y por otro lado, costos fijos con tendencia al alza. O sea, y por otro lado, los ingresos son variables porque dependen de la asistencia de los alumnos y más bien con tendencia a la baja, toda vez que hay una disminución significativa de la matrícula. Esto lo que hace es profundizar el problema financiero que tiene el sistema municipal y termina significando que los propósitos de mejorar la calidad en este sector precisamente de nuestro sistema se hacen cada vez más difíciles. Es curioso eso, porque parece que el que los niños no asistan a clase no es un recurso de la escuela o del colegio. Entonces parece un poco absurdo que no le paguen al colegio cuando él tiene sus gastos fijos. Como hemos sostenido en lo personal, y muchos piensan lo mismo, que debiera ser por matrícula y generar algún mecanismo, porque el contraargumento de las autoridades de Hacienda especialmente es que si fuera por matrícula no habría incentivo para que los alumnos fueran a clases y que esto que sea por la asistencia promedio es precisamente un mecanismo que impulsa a tener los alumnos en clase. Creo que podría buscarse otras alternativas que mejoraran estas circunstancias. Diputado, usted es profesor y por eso que está tan involucrado en el tema, y usted presentó un proyecto para que se realizara el pago del bono SAE, que es la subvención adicional especial a los profesores. Entonces, nos gustaría que usted nos explicara bien en qué consiste este bono y cómo le ha ido con esta iniciativa. No me ha ido bien. Pues. Primero por lo siguiente, mire, lo del bono SAE es un bono que estaba contenido en la ley y que por alguna razón los municipios especialmente no lo pagaron a tiempo, porque había una distinta comprensión o lectura de lo que la ley establecía. No obstante, los colegios particulares subvencionados sí pagaron, y pagaron bien. Estaba el problema radicado en el sistema municipal. Lo hicimos ver en la Comisión de Educación de esta Cámara, yo llevo todo mi primer periodo participando de la comisión. Se produjo una diferencia de criterio entre el Ministerio respecto a cómo debía calcularse este bono y el Colegio de Profesores. Y también la Asociación de Municipalidades, que también era un actor importante. Se llegó a un arreglo que significó adelantarles una cierta cantidad a los profesores en relación a sus horas de contrato. Para ser preciso, 500.000 y 300.000. Mientras se pronunciaba la Contraloría General de la República que dirimía el tema. Pues lo hicimos. La Contraloría dirimió de manera contraria a los intereses y al final terminó en un cálculo que significaba que a muchos profesores le pagaron de más y tenían que devolver dinero. Qué complicado. Esto no ha ocurrido, nadie ha movido el tema, está ahí a la espera de una solución. ¿Qué es lo que he dicho? Actuemos proactivamente. Y yo redacté un proyecto de ley que le pedí el patrocinio al señor presidente de la República y al señor ministro para resolver esto, con el criterio siguiente, que se ha dado en la legislación, hay jurisprudencia al respecto: dar por bien pagado aquello que ya se pagó, a fin de que no esté como fantasma para los profesores, que además tienen sueldos muy precarios y por tanto siempre están en una situación, diría yo, bastante compleja desde el punto de vista financiero, salvo honrosas excepciones. Y que a aquellos que se quedaron pendientes se les diera un bono ya que compensara aquello que debían recibir. Lo declararon inadmisible desde un punto de vista constitucional porque tiene que ver con recursos del Estado. Por eso es que yo ya oficié a través de la Cámara al señor presidente y al señor ministro para que le den patrocinio, porque creo que lo peor es quedarse, ¿no es cierto?, con un problema ahí pendiente que en algún momento va a tener que ser abordado. Y yo creo que como ya se entregó, lo mejor es resolverlo. Diputado, usted también tiene otras iniciativas en otros ámbitos y me llamó la atención la propuesta que usted hace de crear un fondo de compensación para las ISAPRES. La verdad es que este es un proyecto de ley que el autor intelectual es el diputado Jorge Burgos. Él me hizo partícipe de esta idea y me hizo
coautor del proyecto, porque yo comparto el fondo, la idea matriz de la... Nosotros tenemos un sistema de AFP, de ISAPRES. Bueno, también el tema de la AFP es un tema que nos preocupa, pero es otro tema. Las ISAPRES son entidades privadas que nos descuentan el 7% para salud, ¿no es cierto?, y nos entregan prestaciones. Esta relación entre quien firma un contrato con una ISAPRE y la institución propiamente tal es muy, diría yo, asimétrica. Las ISAPRES tienen todo el poder y nosotros, los usuarios, muy poco poder. Le voy a poner dos ejemplos. Las ISAPRES pueden cambiar el valor de los planes que usted ha contratado unilateralmente por dos razones. Una, que usted se haga más viejo, perdone que lo diga en esos términos, que vaya avanzando en edad. Y dos, que las mujeres entren en edad fértil. Yo tengo una hija estudiando, gracias a Dios, que tiene 22 años. Ya potencialmente puede ser madre. Me subió el plan de ella. Ella es carga mía. Y en consecuencia ya me subió por ese solo hecho. Y yo no puedo hacer nada para modificar, porque si no me dice, si no está dispuesto a pagar, se va. Lógico. Por otra parte, hay un conjunto de, usted sabe, el costo de determinadas patologías, que son carísimas. Y en consecuencia allí no hay un concepto solidario, sino que hay un concepto ráscatelas, perdone la expresión poco académica, con tus propias uñas. O sea, tú, depende de lo que puedes pagar, vas a tener acceso a resolver un problema que es catastrófico, por ejemplo. Ni Dios lo quiera, un cáncer, una operación millonaria, etc. Entonces nosotros creemos que este sistema es tremendamente injusto. Y lo que planteamos en ese proyecto es como idea matriz 1, que se garantice por parte de estas entidades privadas un paquete de patologías que estén garantizadas a todo evento dentro del plan y que estas podrían ser perfectamente aquellas que están definidas en el auge, que tenía 56 patologías cuando terminó el mandato de la presidenta Michelle Bachelet. El gobierno del señor Piñera acaba de anunciar 10 nuevas patologías. Eso pudiera ser el paquete garantizado y además introducir un componente solidario, de tal manera que todos aportemos para que cuando ni Dios lo quiera usted tenga un problema muy grave y alto costo, todos aportemos a la resolución de ese problema, porque hoy por ti, mañana por mí, como dice. Entonces, este concepto nosotros lo consideramos muy importante. Lamentablemente sufrimos un nuevo traspié. La mesa de la Cámara, recientemente, hace un par de días, declaró inadmisible. El diputado Jorge Burgo, en su condición de abogado y además miembro de la Comisión de Legislación y Justicia, hizo una defensa que le parecía que los criterios que estaban eran impropios. Y discutimos la no admisibilidad. Desgraciadamente, con los votos de los diputados de derecha, perdimos, porque ellos se opusieron. Votaron como que era inadmisible, lo cual es un profundo error a nuestro juicio, porque eso significa que se sienta un precedente que nosotros no podremos en el futuro presentar ningún proyecto que tenga que ver con la salud de los chilenos. Y yo recuerdo que llegando acá como diputado, uno de los primeros proyectos que voté tenía que ver con la ley del antitabaco. Y esa era una moción de parlamentarios. Y han habido otras mociones. Entonces, desgraciadamente, ellos asumen que, como establece la Constitución, esto estaría en el área de los beneficios sociales que la Constitución consagra como de facultad exclusiva del presidente de la República. Seguiremos insistiendo, porque estamos dialogando con las autoridades para pedirles el patrocinio, porque definitivamente el punto es que hay que hacerse cargo que hay un problema que tenemos que abordar. Diputado, y para finalizar, me gustaría que habláramos desde la perspectiva de que usted es integrante de la Comisión de Transporte. ¿Cuál es su opinión de lo que va a hoy día con el Transantiago? Mire, yo tengo el privilegio de haber estado en todo el proceso, porque soy miembro por todos estos años y sigo en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. He visto a varios ministros, he visto a muchos expertos venir a nuestra comisión a contarnos los problemas. Desde el momento de la crisis, cuando
Mire, hablemos con objetividad. Mi convicción, y además tengo la ventaja de que como soy diputado de región, el Transantiago no es una cuestión que me impacte ni a mí, la gente que yo represento directamente, pero nos impacta indirectamente. ¿Por qué? Porque la cantidad de recursos que hay que asignarle al Transantiago implica no disponer de esos recursos para repartirlos en las regiones, incluida la mía, que es una región con muchas carencias, la región de la Araucanía. Entonces, esta distancia creo que me permite ser un poquito más objetivo. ¿Qué diría yo? Uno, el Transantiago fue un mal diseño. Yo creo que aquí los técnicos pecaron un poquito de soberbia al concebir desde el escritorio un sistema que era necesario cambiar, digamos esto importantemente. Lo de las micros amarillas no resistía. Por la contaminación, por la competencia salvaje que había, usted recordará cómo corrían, chocaban, había una cantidad de muertes producto de aquello, los asaltos a los choferes, la gente tiene memoria corta, se olvida de la realidad y esto es lo que se trató de corregir. Y este fue un gran desafío que asumió el expresidente don Ricardo Lagos. Pero el diseño, a mi juicio, tenía y contenía errores que han quedado en evidencia con el paso del tiempo. Uno de esos errores es no plantear un subsidio desde el inicio. Ningún sistema de transporte que funcione bien y que se precie en la realidad del mundo lo hace solo con el pago de los usuarios. Siempre hay un subsidio estatal. Le voy a poner un ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos anda del orden del 30 al 40% del costo total del transporte lo pagan los usuarios. El resto viene como subsidio del Estado. En Londres, en distintas partes de Europa, pasa algo similar. Primero, y además un conjunto de otras cosas, la malla de recorrido, el concepto de troncales, el concepto de alimentadores, la malla de recorrido, la poca diálogo con las autoridades que saben del tema, incluido, por cierto, los empresarios del transporte. Problema de diseño. Dos, problemas de ejecución, de implementación. Había un conjunto de cosas que había corredores segregados, paraderos, validadores, etcétera, tecnología, los validadores, los GPS y un conjunto de elementos que tenían que estar al interior de las máquinas al momento de partir que no estaban. Y ahí falló la empresa privada, ahí falló el administrador financiero que no tenía el software, el programa que permitiera, ¿no es cierto?, hacerle gestión de flota de manera inteligente. Y en ese escenario asume el ministro Espejo, con una crítica tremenda y razonable de los usuarios por todo lo que conocimos del Transantiago, y luego el ministro Cortázar, que el ministro Cortázar viene a hacerse cargo de un problema tal vez el más significativo. Yo creo, cuando se mire a la distancia los procesos electorales, uno debiera preguntarse cuánto de impacto tiene el Transantiago en la pérdida del gobierno de la concertación. Y lo que hizo Cortázar fue notable, en mi modesta opinión, lo tuvimos muchas veces a los técnicos, porque le tocó lidiar con una cosa complicadísima. Debió renovar contratos, unos contratos que eran de alguna manera muy leoninos, perdónenme la expresión, pero que eran muy favorables para las empresas, los criterios, los conceptos que estaban contenidos, y que si no modificaba esos contratos no se podían revocar porque había multas muy importantes. Y por otro lado había un ministro de Hacienda que es el que tiene la plata para decirle a usted se hace o no se hace, porque sería fácil cuando uno es el que dispone, pero hay que conciliar las opiniones de más actores en el sistema. Y el Transantiago estaba evaluado por los usuarios con una nota 3 al momento que asume el ministro Cortázar. Y al término de su gestión, ya los usuarios le ponían un 4,9. Ahora, usted dirá, ¿es la óptimo? No, pues si yo miro, yo veo y cualquiera ve que todavía no es óptimo, pero lo que teníamos respecto a lo que tenemos ha significado un avance muy importante que tiene que tener todavía muchas otras mejoras. Hay tantos elementos involucrados, la cultura de nuestra gente, por ejemplo, esto de que no paguen y que hay un alto porcentaje de evasión. Hay muchos que creen que andar en transporte es
tiene que ser gratis como un derecho adquirido, las empresas que no gestionan adecuadamente, la coordinación de los distintos elementos públicos, porque imagínense que está aquí vivienda en todo lo que es calle en Santiago, obras públicas en todo lo que es, ¿no es cierto?, infraestructura para... Y está además el Ministerio de Transporte y está además los municipios, etcétera. Entonces es un tema extraordinariamente complejo. Y como he conocido todo esto, yo creo que el Transantiago ha sido un tremendo dolor de cabeza. Pagamos un costo muy alto, creo, los gobiernos de la concertación por los errores que le he tratado de enunciar en general. Y pienso que ahora ha ido a tendencia a una normalización sin ser, con esto decir que está perfecto ni nada y que necesita todavía muchas mejoras. Yo creo que la oposición de la época, que hoy día es gobierno, ha pecado de mezquindad y poca generosidad para reconocer que este es un problema de Estado en última instancia, que el desafío tal vez de cambiar, ¿no es cierto?, el sistema de transporte en una capital como Santiago de Chile era una tarea gigantesca, pero que hubo la voluntad de hacerla, de implementarla con todos los costos que ello significó. Y yo creo que hay que ver que hay actores. Usted bien conoce que, por ejemplo, el ministro Cortázar es un tipo que todo el mundo califica como una persona brillante, una capacidad para estar en la empresa privada y vino a lo público para ayudar. Él podría ganar más dinero afuera y no es por defenderlo, pero esas son cosas, tanto así que el propio presidente Piñera cuando estaba en campaña dijo que una de las personas que él querría tener en su gabinete lo mencionó al ministro Cortázar. Y eso es un reconocimiento al talento y a la capacidad para hacer y avanzar con un tema extraordinariamente complejo. Por eso es que yo, esta comisión investigadora que se ha pedido en el último tiempo, que creo que es una cortina de humo para justificar las alzas de tarifa que se están generando en Transantiago, no son justas con el esfuerzo que el ministro Cortázar y todos los que le apoyaron hicieron, digamos, en los últimos años. ¿Pero qué cree usted que le faltaría para hacer un buen sistema al Transantiago? Bueno, primero falta mucha infraestructura, pues tenemos 80 kilómetros de ¿Vía segregada? Vía segregada y debiéramos llegar a 200 kilómetros. Debiéramos reconsiderar algunos mallas de recorrido, que es la gran queja de los alcaldes y los usuarios en algunos puntos de Santiago, o más bien de la región metropolitana. Debiéramos mejorar la gestión en algunas empresas, porque algunas funcionan muy bien. De hecho, ahora hay una en huelga. Transaraucanía, precisamente, y eso obedece a una cierta incapacidad de gestionar con conceptos de eficiencia y eficacia propias de las empresas grandes. Hay otras, lo decía Ana Luisa Covarrubias, coordinadora del Transantiago, que hay unos empresarios colombianos que también están funcionando y gestionando muy bien y ellos tienen utilidades relativamente interesantes con el sistema. Entonces hay muchos elementos. Y por otro lado, la cultura. También los usuarios tienen que entender que debe ser más ordenado, que nadie puede pretender andar en el transporte gratis porque eso termina afectando el déficit, incrementando el déficit y por tanto provocando problemas al sistema. Yo creo que se va en la línea correcta, hay muchas cosas por hacer todavía, pero sin duda que es un avance que de a poco va. No dudo que en una población de casi 6 millones de habitantes, que es el Gran Santiago, haya gente que todavía está afectada, pero tenemos que mirarlo con las luces y sombras que tiene esto y ver los avances que se han generado. Diputado Venegas, muchas gracias por darnos esta entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes porque es una oportunidad de conversar sobre lo que estamos haciendo todos los días.